Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. El día de hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que me dejaron en Instagram. Cada semana o cada 15 días procuro dejarles una historia en Instagram donde me dejen ustedes todas sus preguntas y yo se las pueda contestar en este video largo de YouTube de una manera clara, sencilla, para tratar de contestarlo lo mejor posible. Pero bueno, ya saben que me gusta hablar mucho y entonces al final termino divagando un poco, pero esperamos contestar bien todas sus preguntas y de todas formas vamos a tratar de dejar estas respuestas también por allá en Instagram para que las puedan mirar. Por cierto, te dejamos los links en la parte de abajo para que vayas a ver nuestro Instagram, Facebook o TikTok, donde tenemos bastante contenido también. Primer pregunta nos dice Flor del Desierto. Bueno, no nos dijo como tal una pregunta, pero nos menciona, yo creo, los cuidados del flor del desierto. La flor del desierto es una planta bastante bonita. En algún momento tuve esta plantita, sin embargo se me llenó de arañuela roja, que es una de las plagas más frecuentes para estas plantas, pero debido a que la compré en realidad en diciembre, no era como que una muy buena época para ella y estaba en floración. Esto estaba como medio raro, pero es lo que suele pasar en los viveros, que a veces nos dan una planta llena de flores y cuando llegan a nuestra casa se empiezan a apagar bastante rápido, y es porque, bueno, los viveros suelen darles bastante fertilizante y las explotan un poco para que tengan flores. Entonces eso es un detalle que tener en cuenta, sobre todo con esta plantita que se distingue mucho por tener floraciones. Los cuidados básicos para la flor del desierto serían que, al ser una planta precisamente desértica, vamos a necesitar un sustrato bastante poroso. Te recomendaría utilizar un sustrato muy parecido al de suculentas, con bastante porosidad, ya sea perlita, tepojalo, tezontle como base, y ponerle tierra. Te recomendaría más o menos un sustrato como de suculentas o cactus de un 60% perlita y un 40% de tierra. Dependiendo también del clima de tu localidad, esto podría variar un poco, pero la finalidad es que el sustrato se seque rápido, que no tarde más de 3 días en que el sustrato esté húmedo, para que dejemos tiempo en que esta plantita tenga un par de días de sequía, porque es normal para esta planta sentir esta sensación en que no tiene mucha humedad en el sustrato por la zona en donde originalmente es. También algo importante es menguar los riegos. No vamos a regar con frecuencia, solamente cuando el sustrato ya esté bien seco. Puedes esperarte hasta, no sé, unos 10 días más o menos para hacer el riego, 8 días dependiendo del clima de tu localidad, pero en promedio el sustrato debería secarse en unos 3 a 5 días y entonces esperar otros 3 para hacer el riego. Y le va a gustar mucho la iluminación. Vas a necesitar ponerla en una zona donde haya sol directo por las mañanas, o bien tener una malla sombra, aunque haya sol prácticamente todo el día, pero que tenga una malla sombra. Eso les va a gustar mucho para que puedan tener floraciones. Cualquier plantita que necesite tener flores o que sea distinguida por tener flores va a necesitar mucha iluminación, ¿vale? Esos serían como que los cuidados básicos, recordando siempre abonar y fertilizar porque es una planta de mucha floración. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Lilian Castrejo nos pregunta cuidados de la joya carnosa y la ceropegia. Ok, vamos a concentrarnos solamente en contestarle de la joya carnosa, y es una planta bastante bonita. En México se le conoce como flor de cera, precisamente porque está distinguida por estas floraciones tan bonitas que parecen como de cera, como si estuvieran plastificadas o si fueran de amentis. La verdad es que son plantas muy bonitas, pero también a su vez a mí al menos me ha costado bastante encontrarles el modo a estas plantas, porque son plantas que necesitan tener buena iluminación. Y bueno, ahorita ya la tenemos en la localidad donde nos hemos mudado, pero donde estábamos antes en el departamento era muy difícil poder tener esta planta porque no teníamos mucha luz. Es una planta de mucha luz, incluso podría decir que sol directo por las mañanas les vendría bastante bien, pero bueno, no es necesario. Puedes tener una malla sombra. Lo importante es que tengan mucha luz, porque para eso eso es lo que se necesita para tener esas floraciones distintivas de la joya carnosa. Además, también hay que tener cuidado con los riegos, ya que es una planta también
parecida a una suculenta, de la cual no va a necesitar riegos muy frecuentes, pero sí hasta que el sustrato esté completamente seco. Entonces utilicemos, yo te recomendaría un sustrato Tropical Mix, que bueno, te dejo en la parte de arriba el link de cómo poder preparar este sustrato, pero un sustrato Tropical Mix, una buena mezcla de esta, y dejar que el sustrato se seque completamente para poder hacer el siguiente riego. Y básicamente con eso la armarías bien con tu joya carnosa. Si esta es variegada, algunas se distinguen porque tienen las hojitas como un poco blancuzcas con algunos contornos blancos, es porque va a necesitar bastante luz, ¿de acuerdo? Entonces tenla cerca de una ventana, en tu patio, en alguna zona en donde haya bastante luz directa del sol. Ok, vamos a la siguiente pregunta de Mungía 614. Cuidados de la Oxalis. De hecho es una de mis plantas favoritas. La Oxalis triangularis es una planta que es conocida como el trébol morado aquí en México. Es un oxalis muy bonito y bueno, te comento un poco acerca de sus cuidados básicos. Será importante que tenga un sustrato Tropical Mix, lo cual va a ayudar bastante a que tenga buen drenaje y que también mantenga la humedad que nuestra planta necesita. También podrías utilizar un sustrato tipo para cactus o suculentas, también le va a venir muy bien porque es una planta demasiado noble, no vas a tener problema con el sustrato en realidad. Si no tuvieras este tipo de sustratos y solamente quisieras poner un sustrato o una tierra con hojas secas, también le va a venir muy bien sin ningún problema. Todo va a depender también de que no reguemos con mucha frecuencia. Aquí siempre el tip va a ser que reguemos hasta que el sustrato esté completamente seco. Puedes corroborarlo con un palito de madera, es lo que yo hago, sumerjo este palito de madera para saber si ya se secó el sustrato. Entonces vamos a utilizar un sustrato con buen drenaje simplemente. Y también necesitará buena iluminación para que pueda sacar esas florecitas distintivas muy bonitas color rosita, que aunque son chiquitas necesitarán mucha luz para poder florecer. Entonces puedes tenerla ya sea por ejemplo en tu terraza, puedes tenerla en tu jardín, en tu patio, pero un lugar donde vaya a haber mucha iluminación, muy parecido incluso a la joya carnosa. Todas estas plantas que nos van a gustar por sus flores van a ocupar mucha luz y la Oxalis no es la excepción. Además también va a poder sacar hojas grandes o sí unas hojas moradas grandes gracias a la buena iluminación. También te recomendaría que durante primavera y verano puedas fertilizarla, ya que es su época favorecedora en donde empieza a sacar más y más hojas y flores. Sin embargo, durante otoño e invierno verás que se empieza a apagar, que ya deja de crecer, no saca más hojas y probablemente hasta se sequen todas estas. No te preocupes, estas plantas son de unos como pequeños bulbos o rizomas, bueno, son en realidad bulbos pequeñitos, que lo que pasa es que se apagan durante el invierno y entonces no sacan hojas, por eso es que parece como que se muere, pero no te preocupes, durante primavera y verano, cuando regresen otra vez los calores, la humedad, el buen clima para las plantas, van a volver a sacar hojitas. Entonces podría ser que durante invierno no sea necesario regar, no es necesario que la estés regando, déjala que descanse, que repose todo el invierno, que sería, pues podría ser desde noviembre, diciembre, enero, febrero, y por ahí a finales de febrero empezar a regar para que a mediados de marzo veas nuevamente hojas nuevas. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de Contalex27. Y nos menciona cuidados de los anturios. Ahora sí nos dijeron bastantes preguntas sobre cuidados de plantas muy específicas. Vamos a tratar de hacerles un video específico a estas plantitas para que tengamos más contexto y no les dé una respuesta tan rápida. Pero el cuidado de los anturios. Los anturios, al igual que las anteriores plantas de las que hablamos, necesitan bastante iluminación porque son plantas con florecitas. Entonces estas plantas van a ocupar mucha luz. Tenlas en tu patio, en tu terraza, en cualquier zona de tu casa donde veas que haya buena luz, o puedes incluso poner una malla sombra si quisieras para que no vaya a tener tampoco quemaduras las plantas, porque a veces hay temporadas de mucho calor, sobre todo primavera y verano, en donde quizás puedan quemarse tus hojas y entonces ahí van a acusarme de que pues yo les dije que las pusieran afuera. Pero sí también hay que tener cuidado de las temporadas muy calientes porque sí podrían quemarse. Entonces puedes ponerla
quizás cerca de un lugar donde le llegue la sombra durante la tarde, principalmente entre la 1 y 4 de la tarde cuando el sol está muy fuerte, para que no vaya a haber quemaduras. Pero el sol de la mañana suele ser bastante suave y les favorece mucho a las plantas de floración, entonces es el momento adecuado en el que tu anturio, tu joya carnosa, tu oxalis, cuna de Moisés, cualquier planta que tenga alguna floración, es el buen momento para que reciba ese solecito y pueda sacar más florecitas. Otra cosa que tener en cuenta con los anturios es su sustrato, porque son plantas que, como notarás, tienen raíces bastante gorditas, entonces no podrán desarrollarse fácilmente si tienen un sustrato apretado. Yo te recomendaría hacer una mezcla de tierra para maceta o tierra de la que compras en el vivero con hoja seca, con pino, que es el que compramos normalmente para las orquídeas, o también puedes sustituirlo por carbón orgánico. Y también peat moss o fibra de coco. En este caso recomendaría más la fibra de coco, le vendrá mejor a tu anturio. Entonces mezclas tierra, pino y fibra de coco en mismas cantidades y vas a ver que a tu planta le va a favorecer muy bien. Si no llegaras a conseguir pino, también puedes utilizar tepojalo tezontle para hacer esta mezcla o perlita, pero el pino les viene mucho mejor porque tiende a ser un poquito más ácido, entonces es una planta que para sacar también floraciones necesitará un sustrato ligeramente ácido. No es acidófila, pero le va a ir mucho mejor con pino o carbón, que al final de cuentas pues también es madera quemada. Entonces es la mezcla que yo te recomendaría para esta plantita que son los anturios. Y los riegos siempre hazlos hasta que el sustrato esté completamente seco. Dependiendo tu clima podría variar cada 10 días, cada 7 o cada 15, depende de qué tan caluroso sea el lugar en donde vivas, pero al final de cuentas el sustrato ya está seco cuando vayas a hacer el siguiente riego. La siguiente pregunta es de Adriana Aguirre, que siempre está bastante activa por aquí. 5 plantas de interior de poca luz. Esta ya es una pregunta diferente a las anteriores y es bastante interesante. Me gustaría incluso hacerles un video muy específico sobre estas plantitas y sus cuidados, pero bueno, vamos a contestar rápido esta pregunta de Adriana. 5 plantas de interior de poca luz. Yo te recomendaría, por ejemplo, la Samioculca, que es una planta muy elegante y muy bonita, con sus hojas muy verdes, o hay alguna que es incluso de color negra. Se le conoce como la planta ZZ. En México aún tiene un precio bastante elevado, pero es una planta bastante buena para tener dentro de casa con poca iluminación. Ojo, que me gustaría advertirte que todas las plantas necesitan luz, porque si no, no podrían crecer o desarrollarse de la forma correcta. Sin embargo, estas 5 que te voy a recomendar son plantas que podrían estar aún con poca iluminación y no van a morir. La Samioculca, ya dijimos. También tenemos la Sansevieria, que se le conoce como lengua de suegra o planta espada aquí en México. Es una planta bastante dócil, noble, que ocupa pocos riegos y no necesita mucha iluminación. Otra planta que podrías tener dentro de casa sería un potos o Miami. Esta plantita, que también se le conoce como teléfono aquí en México, es una plantita muy fácil de cuidar, es trepadora y la puedes tener dentro de casa. Claro está que mientras más iluminación tenga, será una planta con hojas más grandes, sin embargo puede sobrevivir bastante bien en interior sin necesidad de tener mucha luz directa. Otra plantita que puedes tener con poca luz serían los cingonios, sobre todo los de hojas verdes. Son plantas también tipo trepadoras que no necesitarán mucha iluminación. Siempre recordando que mientras más luz tengan serán las hojas más grandes, entonces verás una planta con hojas un poco más pequeñas. Sin embargo, se puede desarrollar muy bien esta plantita en interior con poca luz. Por último, otra planta que podrías tener en interior y que no necesita mucha iluminación es la conocida como aspidistra. Es una planta bastante simple, por así decirlo, no tiene floraciones. Además tiene hojas grandes y verdes, sin embargo va a ocupar poca iluminación, entonces puedes tenerla dentro de casa. Estas 5 plantas en general que te acabo de mencionar son bastante fáciles de cuidar, sin embargo siempre recuerda que mientras mejor iluminada esté la zona, estas van a crecer mejor y tendrán hojas más grandes. Siguiente pregunta, esta es de Verolú y ella nos comenta:
Alcatraces que tienen muchas plagas y crecen poco. Es muy probable, Belu, que tus alcatraces estén con falta de nutrientes porque muchas veces nuestras plantas cuando les llegan las plagas se debe a que no están bien nutridas y aparte llegan también este proceso en donde no crecen lo suficiente. Entonces hay que tener en cuenta este asunto sobre los alcatraces, sobre todo porque son plantas de floración y van a ocupar muchos fertilizantes y abonos. Entonces sí te recomendaría que estés fertilizando o abonando cada 15 días, al menos durante lo que es otoño, invierno, primavera, que también es su época de crecimiento de los alcatraces. Es por eso que cuando no están bien nutridas llegan las plagas y llegan a crecer muy poquito. ¿Vale? Entonces abona o fertiliza cada 15 días durante otoño, invierno y primavera. Otra pregunta interesante es la de Eli Hernández, donde nos dice: ¿por qué es difícil que sobreviva el Curio rhodeyanus? Bueno, esta plantita es de hecho una de las favoritas por todos ustedes, pero suele llegar a ser un poco complicada cultivarla cuando tenemos un sustrato que no sea poroso. Esta es una planta tipo suculenta, por eso es que sus hojitas en forma de bolita pues van a estar bastante rellenitas y gorditas. Entonces cuando nosotros regamos, esta planta absorbe la humedad, se rellena y almacena el agua ahí en sus hojas. Cuando tenemos un sustrato muy apretado o estamos regando a cada rato, esta llega a pudrirse o si sus hojas a llenarse demasiado y a ponerse aguada y llegar a morir. Entonces lo que vamos a hacer es tener un sustrato para suculentas. Yo te recomendaría 50% perlita y 50% tierra. Tengo un video ya explicando sobre el sustrato para suculentas específicamente y te lo dejo en la parte de arriba. Entonces el truco va a estar siempre en que el sustrato sea el adecuado y que no reguemos con frecuencia. Aunque si es una planta que le va a gustar el agua, riega solo cuando el sustrato esté completamente seco. Yo lo que hago es verificar con un palito de madera para que veamos si este ya está completamente seco. Y por último nos platican aquí o nos pregunta Luju Plants Love: ¿qué sustrato podría usar para la Rhipsalis? Esta es una planta también muy parecida a una suculenta, de hecho también es colgante, entonces me gustaría que utilizáramos un sustrato, o le va a gustar más bien a la planta que utilizáramos un sustrato tipo para suculentas, uno con mitad mineral y mitad tierra, ¿verdad? Entonces puede ser tierra de hojas o tierra que compremos en Home Depot, la que sea está bien, pero mezclar algo mineral con algo orgánico, perlita, tepojalo, tezontle con tierra. Esta mezcla de verdad, o sea, pareciera muy simple, pero te va a facilitar muchísimo el cuidado de tus plantas tipo suculentas como la Rhipsalis, también como tu curio, o sea, en realidad cualquier suculenta, haworthia, echeveria, cactus, te va a facilitar muchísimo el cuidado de estas, los riegos, etcétera. Lo importante siempre es esperar a que el sustrato esté completamente seco para hacer los riegos, ¿vale? Entonces ese es el tip para este tipo de plantas al final de cuentas. Parece que afuera ya están cortando el césped y de hecho llegó el momento en el que terminamos este video. Espero que te haya sido útil la respuesta a estas preguntas. Voy a procurar hacerles un video muy específico a estas preguntas porque sí están bastante buenas para poder ampliar más nuestras respuestas. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook y TikTok, por ahí puedes también ver bastante de nuestro contenido para saber más acerca de los cuidados de tus plantas. Nos vemos en el próximo video. Bye.